Acabo de terminar la lectura de un libro que me ha revolucionado completamente la vida y la existencia. Y se me ha ocurrido la idea de grabar este vídeo para que tú tengas un resumen de los conocimientos de todos los libros que me he estado leyendo a lo largo de toda mi carrera, desde que empecé a leer mi primer libro de emprendimiento y negocios allá por el año 1994, cuando me partí la clavícula en un derrape con la bicicleta, me quedé prostrado durante 40 días y mi padre me regalaron un librito. Fue la primera inmersión de mi persona en la lectura. Ni siquiera en el colegio, el instituto me dio por leer, no fui un buen estudiante, abandoné pronto los estudios, pero hoy puedo enseñarte cómo he alcanzado la riqueza, la libertad financiera y cómo tú también puedes conseguirlo. Y quiero resumirte una secuencia, una combinación de todos los conocimientos clave, quitando la paja, quitando el relleno y quedándonos solamente con lo que realmente interesa. Y que si lo aprendes, quédate conmigo, que te va a poner en disposición de revolucionar tu economía y, por supuesto, también tu vida. Son conceptos geniales de estas personas que son verdaderos genios y que han llevado su conocimiento a esa lectura, a esos libros, mezclado con mi experiencia propia personal de todo ese aprendizaje y del aprendizaje de los años de vida que me he peleado con miles de emprendimientos y varios negocios. Unos me han salido bien y otros, la verdad, que no tan bien. Me arruiné completamente en 2 ocasiones y pude salir adelante gracias a absorber conocimientos y mi experiencia del día a día. Lo comparto contigo y lo he dividido en 4 bloques. Primero, cómo empezar sin dinero. Interesante, ¿verdad? Segundo, cómo vender cualquier cosa a cualquiera. Tercero, cómo promocionar tu negocio, esa herramienta, ese vehículo que te va a llevar a ese flujo de dinero. Y cuarto, cómo manejar tu dinero como el 1% de la población que consiguen esos resultados extraordinarios y que muchas veces no llegamos a saber cómo lo han hecho. Y el primer paso de esta primera fase es encontrar cuáles son tus fortalezas. Todos tenemos cualidades innatas dentro de nosotros que hacen que fluyamos mejor haciendo determinadas acciones que otras. Todos hemos tenido en el colegio algún compañero que se le daba mejor el fútbol que a otro. Todos tenemos alguna persona cercana que sabes que tiene una habilidad especial para algo. Pues tú, igual que todas esas personas, tienes alguna habilidad y es lo que hay que potenciar. Al contrario de lo que nos han educado de pequeñitos, que lo que nos dicen y nos sugieren es que vayamos a fortalecer nuestras debilidades. Craso error. Y aquí descubrí un gran poder en uno de los libros de los que te he comentado antes. Se llama Inteligencia Aplicada, del doctor Lai Ribeiro. Te hace un test, por cierto. Si quieres que comparta este test en la tecla de comunidad de este canal de YouTube, déjame un comentario. Si hay suficientes comentarios, publicaré ese test para que tú también puedas hacerlo. ¿De qué se trata el test? De saber cuáles son tus habilidades, saber qué parte de tu cerebro está más desarrollada para hacer determinadas acciones. Tenemos 2 hemisferios, izquierdo y derecho en el cerebro, y luego 2 partes, una anterior y una posterior en cada uno de esos hemisferios. Dependiendo de las respuestas que des a ese test, te dice cuáles son mucho más potenciales las habilidades que tienes dentro de ti de forma innata. Así que déjame un comentario y también suscríbete si todavía no lo has hecho y te interesa esta potencialidad de tu persona para alcanzar grandes éxitos. Seguro que te das cuenta y tienes mayor claridad para responder a esta pregunta. ¿Cuántas veces has estado intentando reforzar debilidades en vez de potenciar tus fortalezas? Muy importante y muy interesante responderte a esta pregunta. Vamos con el siguiente. Una vez que conoces tus fortalezas, segundo, tienes que desarrollar una idea. Cuando tienes ya esa fortaleza, seguramente que te vienen ideas de negocio para, a través de esa fortaleza, de esa cualidad tuya innata, puedas llevar a cabo un producto o un servicio, dar un servicio a la sociedad para que te reponga dinero. Y esa idea tienes que tener en cuenta que la mayoría de los negocios fracasan muy pronto, nada más salir al mercado,
porque son pisoteados por la competencia. Por eso es muy importante que sepas que si quieres ganar a tu competencia, tienes que ganarte a tus clientes. Y otra frase que me encanta también, que es del libro El éxito es para ti, tenle de referencia también, que la competencia no es para que compitas en contra de ella, sino para que te sirva de motivación y sobre todo de inspiración para hacerlo mucho mejor y ganar a esos clientes que te van a permitir mantenerte en el mercado. Tercero, ya que tienes una buena idea, tienes que planificar, hacer un plan. ¿Cuánta gente fracasa porque se pone a desarrollar un proyecto sin una estrategia definida y un tiempo marcado para llevar esos tiempos necesarios en cualquier plan? Henry Ford, el de los coches, el que revolucionó en su época, hizo tambalear la economía de los Estados Unidos y tuvo unas ideas súper poderosas y una forma de ver la vida que ha servido de ejemplo durante tantísimos años ya desde el siglo pasado, y decía que para ser millonario, para hacerte rico, para triunfar en los negocios, solo te hace falta dos cosas. Yo voy a añadir una tercera: tener una idea y hacer un plan. Y yo te digo la tercera: ejecutar ese plan, porque a veces haces el plan y luego por procrastinar, porque se te pone duro al principio, no lo llevas a cabo y ocurre lo que ocurre, que te quedas a medias. Presta atención porque aquí viene lo interesante. ¿Cómo puedes hacer el negocio sin poner dinero de tu bolsillo? Tienes ese potencial tuyo, tienes esa idea y ahora vamos a buscar al cliente ideal. Y vamos a buscarle sin necesidad de crear el producto o sin haber desarrollado el servicio. Tienes que saber que todo cliente tiene que satisfacer dos cosas principalmente. Todo lo que compramos es para satisfacer emocionalmente o un dolor, una cosa que tenemos que solucionar porque nos está creando una molestia, o satisfacer un deseo de mejorar nuestra vida y nuestra satisfacción. Por eso, primero, busca el cliente ideal. ¿Qué edad tiene? ¿Dónde se encuentra? ¿Y cómo localizarlo? Segundo, vas a saber cuáles son sus dolores y sus deseos para comunicarte con él. Y vas a darle esa publicidad, ese marketing para encontrar si tienes suficientes clientes. Te pongo dos ejemplos. Primero, imagínate que quieres comprar una vivienda para ponerla en alquiler en un barrio que no conoces. Te recomiendo, que lo hemos hecho alguna vez, cómo sondear el mercado, cómo saber si hay demanda de mercado. Pues pones un anuncio, lo que se llama un anuncio fantasma, y ves si realmente hay gente que tenga flujo de interés para esa vivienda. Y ahí vas a saber si es potencial la vivienda para comprarla o no comprarla. Eso se llama sondear el mercado. Lo puedes hacer al igual que el fundador de Dropbox, esa supernube que existe, que es de pago, que es un gran imperio ahora. Pues el fundador no creó la nube, simplemente tuvo la idea, hizo una presentación, hubo muchísimas solicitudes para personas que querían utilizar ese servicio, y con esa base de datos enorme de esa gente interesada le dijo a un socio que se asociara con él o a una entidad financiera para que le dejara el dinero y llevar a cabo el proyecto. También hay personas que me han pedido: por favor, Juanjo, ¿me puedes asesorar para si es buena inversión este local para dividirlo en trasteros y venderlo o alquilarlo? Pues antes de comprar el local y sondear el mercado, ya habiendo hecho la inversión, lo suyo es que pongas un cartelito: se alquilan y venden trasteros. Quedas en acuerdo con el propietario antes de comprarlo de que te lo deje un par de meses en gestión para ver si con ese cartel tienes flujo suficiente y te merece la pena hacer la inversión y después hacer la obra para llevar a cabo luego esa rentabilidad a través de la venta o el alquiler de los trasteros. Y aquí te recomiendo que seas excelente en todas tus acciones y sobre todo en la comunicación. A todos nos gusta como clientes que nos atiendan, que no sentirnos ignorados por esa empresa que nos ha vendido ese producto o ese servicio. Muy importante que tengas un buen sistema de comunicación. Ahora también con la inteligencia artificial también tienes herramientas muy potentes para tener siempre atendidos a los clientes. El cuarto paso de esta primera fase es la ejecución, clave para cualquier éxito que quieras tener. La información no es suficiente. Y aquí te recomiendo el libro El año de las 12 semanas. Lo que puedes hacer un año, reducirlo a 12 semanas. Es bestial. Aplica en tu ejecución dos cosas: fecha límite y sentido de urgencia. Y al reducir un año de semanas, vas a aplicar siempre la mejor estrategia adecuada, que saldrá además de una forma innata por esa fecha límite que te has puesto, y te convertirás en una persona
súper práctica. Yo siempre digo que hay personas que son poco prácticas, prácticas o súper prácticas. ¿Cuál de las tres quieres ser tú? Déjamelo en los comentarios y por cierto, si no has dado todavía el like, dale un me gusta. Se pondrá en marcha la famosa ley de Parkinson que dice que vas a hacer una tarea en el tiempo que te hayas marcado y es lo que durará esa tarea si te has marcado ese tiempo. Si no, la mente va a dejar que vayas haciéndolo y vas a postergar ese periodo. Por eso es muy interesante que marques periodos y que tengas una motivación. Es tener una disciplina automática. Es decir, si estás completamente motivado, que ojo, la motivación es un motivo para la acción. La motivación con cosas externas no existe. Tienes que buscar algo interno. Es la automotivación. Algo que nos mueve por dentro a hacer cosas. Por eso te aconsejo que busques tus porqués. Te hagas una lista del por qué quieres llevar a cabo esa ejecución y eso te va a mover. Cuando aparece un fuerte porqué, el cómo es automático. El cómo hacerlo sale automático cuando tienes ese porqué potente. Un ejercicio también muy poderoso. Vamos con la siguiente fase. ¿Cómo vender cualquier cosa a cualquiera? Primero, tienes que tener un buen contexto, una buena comunicación. Luego, tienes que tener una buena capacidad de persuadir, de convencer a las personas. Tercero, tienes que saber cómo negociar. Y cuarto, tienes que saber que tienes que cerrar el acuerdo. Y aquí te voy a recomendar el pack Negocia y Gana, volumen 1, volumen 2. Volumen 1, máximo nivel de comunicación para con las personas y también comunicación interna contigo mismo para que hables desde el corazón y las personas perciban esa esencia tuya y sea mucho más fácil para ti integrar los conocimientos del volumen 2, que es la persuasión, negociación y cierre de negocios. Pincha y si está disponible el stock te voy a dar gratuitamente y de forma indefinida un regalo muy especial, un acceso a mi chat privado de una inteligencia artificial que he entrenado específicamente para negociaciones, para que no tengas que esperar a leerte estas 600 páginas e integrarlo, sino que tengas al alcance de tu mano, de tu ratón, de un chat, cualquier herramienta de negociación, sea cual sea tu punto de partida, si eres principiante, intermedio o si eres avanzado. Y si tienes un negocio y un equipo de personas a las que quieres formar, te puedo crear en cuestión de segundos un curso formativo a través de ese chat. Sea cual sea lo que necesites, ahí tienes una IA entrenada con todo mi conocimiento. Más de 35 años de intercambio de comunicación con las personas. He alcanzado la libertad financiera. He vendido más de 1000 viviendas, con lo que eso conlleva el haber negociado no solo esas 1000, sino otras cuantas miles que no han salido a la venta. Y eso está hoy a tu disposición. Pincha abajo y haz lo tuyo. En esta fase, 4 consejos muy básicos, pero muy poderosos. En cuanto a la comunicación, sé auténtico. No intentes al otro convencer, simplemente infórmale y que él tome la decisión de una forma libre. Igual que yo te he ofrecido esos libros, tienes la información libremente. Tú eres la persona con su propia libertad la que tiene que decidir tomar esa decisión. Ahora sí, dilo con honestidad. Sé una persona que sea honesta al transmitir tu buena intención de que sabes de que eso que estás ofreciendo puede mejorarle o transformarle la vida por completo. No intentes vender algo en lo que tú no crees. Cree tú primero en tu propio producto, porque si no lo van a detectar seguro. Segunda, la gente hace negocio solamente con quien le cae bien. Y ahí es cuando vas a tener esa capacidad de persuasión. La palabra persuasión tiene una connotación que a muchas personas le chirría. Simplemente tienes que cambiar ese chip y esa creencia y esa connotación negativa de la palabra persuasión. Persuadir es informar al otro para que tome una decisión. Informarle y romper esas objeciones. Las objeciones, este es el tercer punto, las objeciones son un paso decisivo para el cierre. Y esas objeciones, los que son vendedores novatos o los que son vendedores más tradicionales, que no utilizan, no aplican estas avanzadas técnicas de negociación, persuasión y cierre, hacen que las objeciones les distancien de la venta. Ven a una objeción como una distancia de la venta. ¿Por qué? Porque ese vendedor o esa persona que quiere ofrecer su producto o servicio siente que va a ser
Punto 1, rechazado. Punto 2, no validado. Y punto 3, humillado. Si tienes esa sensación interna, que no es que la identifiques de forma clara, pero internamente sabes que te puede ocurrir una de esas tres cosas, tienes miedo a las objeciones. Cuando realmente una objeción lo que va a hacer es darte claridad. Cuando un cliente o muchos clientes te ponen la misma objeción, lo que está diciendo ese cliente es: libérame de esta cadena que tengo para tomar este tipo de decisiones. Es posible, no todo el mundo te va a comprar, lógicamente, porque hay personas a las que no le encaja tu producto, simplemente no es tu cliente ideal. O, ojo con esto, a lo mejor no es que no sea tu cliente ideal, es que a pesar de ser tu cliente ideal, todavía no has sido consciente de que necesita ese producto o de que le va a transformar la vida, no está en ese nivel y esa posición de conciencia para saber que eso le va a ayudar. Entonces llegará un momento en que sí se dé cuenta, y si no, seguirá en el mismo lugar donde estaba antes. Pero tú tienes que saber y ser consciente de que eso te puede llegar a suceder, que una objeción sea algo que a ti sientes que te rechaza cuando tienes que abrazarla, porque sabes cuál es la puerta que tienes que abrir a tu cliente para poder entrar en su interior. Mira, imagínate que un cliente, cuando te pone una objeción, tiene un letrero aquí que pone: tengo miedo, necesito que me ayudes a superar este miedo porque no sé cómo dar el siguiente paso para transformar mi vida. ¿Eres capaz de visualizarlo? ¿Tú qué harías cuando esa persona te pone una objeción? Pónmelo en los comentarios. ¿Qué harías? ¿Qué intentarías? Lo que te suele venir a la cabeza es ayudar, ¿verdad? Le ayudarías porque tengo miedo. Entonces, visualiza cuando tengas esa resistencia a las objeciones en tu cliente ese letrerito de que tiene miedo, y vas a ir con mucha más fluidez para ayudarle y hacer una venta honesta y de corazón a corazón. Y es cuando los clientes vienen a ti y el dinero fluye de una manera que no te puedes ni imaginar. Vamos con el siguiente paso. El cierre. No vas a conseguir la venta si no marcas un compromiso en el tiempo y en el cerebro de tu cliente. En el tiempo, ¿cuándo vas a tomar la decisión? Es muy interesante que en el cerebro de tu cliente tenga una fecha exacta de cuándo va a tomar esa decisión. Te llamo mañana, te llamo por la tarde, quedamos para la semana que viene, el jueves por la tarde, a las 5 de la tarde te viene bien. Cuando marques una fecha, él inconscientemente va a tener la respuesta que darte, que es posible que también sea un no, pero por lo menos en ese tiempo no te va a dar la respuesta de me lo tengo que volver a pensar. Márcalo en el tiempo y haz una estrategia para que tus cierres sean muy efectivos. Por último, antes de pasar a la siguiente fase, la quinta: el dinero está en el seguimiento. El dinero está en el seguimiento. Acción y seguimiento, acción y seguimiento. Siguiente fase: cómo promocionar tu negocio. Tienes que hacer que lo conozcan. Y aquí hay un libro muy interesante que se llama La vaca púrpura. Si tú ves todo igual, un montón de vacas, pero ves una púrpura, ¿en cuál te vas a fijar? Por eso tienes que destacar y así vas a atraer la atención. Las redes sociales, los medios de comunicación más poderosos de hoy día, están luchando y peleando por la atención de los usuarios. Por eso estamos en la era de la atención. Antes era la era de la información y ahora es la era de la atención. Tienes que convertir en alguien o en algo que produzca la atracción de esa atención. Por eso no sigas las corrientes, sino sepárate un poquito de lo que todo el mundo hace para hacer algo diferente y destacar por ello. No pierdas de vista ese seguimiento. Segundo punto: nadie es profeta en su tierra. No intentes que te validen tu producto o tu servicio las personas de tu entorno cercano, porque muy posiblemente te den una información influenciada por el cariño que te tienen, por la estima que te tengan, y no es lo más conveniente para que tú tengas un feedback muy valioso de la percepción que tiene tu producto o servicio en el mercado. Busca fuera de tu entorno. Tercer punto: tienes que hacer una propuesta única de valor que te haga diferente de todos los demás, y una estrategia muy buena, muy poderosa y que está llevando a cabo todo el mundo es el storytelling. Y aquí viene otro libro súper poderoso: El viaje del héroe. En todas las películas, en todas las historias que atraen la atención masivamente de las masas, aparece esta historia, que tienen en común los siguientes 5 puntos. Primero, un llamado a
la aventura, una llamada a algo que no es lo habitual. Tienes que vivir esa aventura, tienes que comprarte algo, tienes que cambiar ese coche, ese barco, lo que sea que tengas que hacer, que tienes que comprar, va a cambiar. Entonces hay un llamado. 2. Vas a vivir pruebas y vas a encontrar aliados. Vas a vivir pruebas de indecisiones, de cosas que te van a incomodar, de vendedores deshonestos, y vas a tener aliados, esos mentores, esos profesores, ese aliado honesto, esa persona que te va a aconsejar bien. 3. Crisis. Va a haber un momento muy difícil en esta situación. Si te estás dando cuenta y visualizas cualquier película, El Rey León o cualquier película que se te ocurra, tiene esta secuencia. Luego va a haber una crisis, una situación muy dramática de la que parece que va a ser muy complicado salir. Esta es la historia que sigue con el cuarto paso. La recompensa y la transformación, es decir, llega el premio y la transformación a través de haber cruzado y transitado esas circunstancias complicadas, llega esa recompensa. Y lo último, el quinto, la vuelta a casa. Vuelves renovado con una muy buena reestructuración de tu propia vida. Y aquí, para llevar tus ingresos a un siguiente nivel, después de vender, tienes que saber que las personas más susceptibles de comprarte son las que ya te han comprado, porque ya te conocen, ya han confiado en ti y ya tienen un producto tuyo. Por lo tanto, es muy interesante que elabores una escalera de valor para que vayas escalando a los clientes a través de esa escalera, para que cada vez te compren productos de mayor valor para ellos y mayor coste económico, que te produce a ti muchos más ingresos. Una escalera de valor es muy importante, recuérdalo. Además, recuerda esto y quédate con esta frase. Muy posiblemente, si tú no ofreces productos de más alto nivel a esos clientes que ya te han comprado un producto, lo haga la competencia y en vez de comprártelo a ti, se lo compren a ellos. Otra estrategia muy interesante es la que aplica el sector del lujo, es decir, tener muchos demandantes y poca oferta, y una oferta escasa. Lo que hace es elevar el precio significativamente y elevar también y transformar y llevar a un siguiente nivel los márgenes. Y esto puede ocurrir a nivel más pequeño y no exactamente en el sector del lujo. Está ocurriendo ahora mismo en España que hay mucha escasez de mano de obra, de oficios artesanos, carpinteros, albañiles, fontaneros, cada vez hay menos. Estas personas ahora están en situación de poder y cada vez van a cobrar más, cada vez vamos a tener que pagar más por este tipo de profesionales, porque tienen poca oferta y mucha demanda, y ellos son ahora mismo los que mandan, los que eligen a los clientes y los que pueden poner el precio, casi me atrevería a decir que ellos quieran. Todavía no, pero llegará. Vamos con esa cuarta fase de esta super combinación. Tienes que tener en cuenta que el dinero se gana, el dinero se conserva, el dinero se ahorra y el dinero tienes que aprender a multiplicarlo, a que se multiplique, a ser posible de forma solita, que no tengas tú que intervenir. Punto número 1, educación financiera. Tienes que adquirir habilidades para desarrollar tu inteligencia financiera, para aprender a manejar esos números. Punto número 2, ¿cómo adquieres esa inteligencia financiera? Primero, invierte en ti mismo, invierte en cursos, en formaciones, invierte tu tiempo, que es lo más valioso, en ver contenido de gran valor, y sobre todo evita una cosa muy importante que suele ocurrir en las personas: la pereza financiera. La salud financiera tienes que cuidarla igual que tu salud física, y para cuidarla tienes que mirar lo que está bien y lo que está mal. Es muy difícil mirar a los rojos, como decía uno de mis mentores. Cuando todo va bien, es fácil mirar a los números verdes, los que están en positivo, los que estás ganando dinero. Pero cuando estás en rojo te da mucha pereza mirar la cuenta bancaria, cómo va en picada, cómo tienes un negocio que no fluctúa bien, pues te da mucha más pereza mirar los números. Pues esa pereza tienes que romperla para saber que tu negocio está en la situación que está y tomar las medidas que tengas que tomar antes de que eso sea una verdadera catástrofe. Evita la pereza financiera. Segundo, mucho cuidado con esto. Muchos empresarios se ponen a ampliar el negocio haciendo inversiones en el propio negocio. Y eso está bien, hay que invertir en el propio negocio. Pero no se dan cuenta que muchas veces están incrementando los gastos fijos de una manera exponencial. Y mientras el negocio va bien,
perfecto. Como pinchen un poco las ventas, como aflojen las ventas y hayas aumentado mucho los ingresos, los gastos fijos, eso es una debacle y una catástrofe segura. Ahí está el famoso libro que se titula Primero la ganancia, donde hace una inversión en una fórmula. Normalmente es ingresos menos gastos igual a beneficio. En esta ocasión invierte y dice ingresos menos ganancia igual a los gastos. Y esa simple formulación de esta ecuación tan sencilla te puede llevar al siguiente nivel. Luego, he visto muchos fracasos de empresas que hacen lo siguiente. Tienes un negocio local, un bar, una cafetería, etcétera, y van a montar otro negocio. Y ahí viene la clave del fracaso. Montan el negocio antes de tener al personal cualificado. Primero, busca el personal cualificado y luego montas el negocio. Esa tiene más posibilidades de triunfar. Tercero, optimiza al máximo la fiscalidad. Ten en cuenta que no se lo tiene que llevar todo Hacienda o una gran mayor parte de los gastos, y para eso lo más recomendable es que te busques un buen gestor que te asesore perfectamente de cómo puedes hacer bien tus deberes financieros de cara a la fiscalidad, y que Hacienda no sea una carga, sino que sea simplemente una obligación que tener en cuenta, pero que tú te lleves la mayor parte de tu beneficio. Cuarto, conviértete en un inversor inteligente. Ten en cuenta que el mercado no es un enemigo que abatir, sino que es una parte aliada de la tríada que tienes que dominar. Eres tú, tus inversiones y el mercado en el que actúas. Y quinto y último, aprende a pensar lento. A veces las decisiones precipitadas, cuando no tienes esa capacidad de pararte a pensar, son muy catastróficas. Por eso es muy interesante que aprendas a pensar de una manera pausada para analizar todos los pormenores y tomar la mejor decisión. Y por último te voy a recomendar un pedazo de libro que a mí me ha revolucionado y me ha hecho recapacitar muchísimo. Morir con cero, de Bill Perkins. Te hace un análisis extraordinario de cómo tienes que disfrutar la vida a medida que la vas viviendo, porque el tiempo no se recupera. El dinero lo puedes perder, pero lo puedes recuperar, pero el tiempo no. Y una verdad innegable que a veces nos negamos inconscientemente es que nos vamos a morir, pero no solamente que nos vamos a morir, que es una verdad súper cierta, sino que a partir de una edad entramos en decadencia de edad, y ya no te gusta hacer o no te apetece hacer las cosas que de más joven te hubiera gustado vivir esa experiencia. Por eso no postergar tanto la gratificación es muy interesante de cara a que vivas con mayor plenitud y mayor satisfacción, porque cuando estás metido en la dinámica de los negocios ves una oportunidad de negocio en cada esquina, y los negocios hay que llevarles a cabo, hay que desarrollarles y hay que hacer un montón de cosas para que salgan adelante, que luego te dan la recompensa del dinero y puedes invertir y puedes tener libertad financiera, pero como no sepas parar, malo. Por eso te recomiendo ese libro también fehacientemente, y suscríbete, dime de todo lo que te he dicho hasta ahora cuál es lo que más te ha resonado, déjamelo en los comentarios, y si quieres suscríbete para no perderte nada de este contenido que estoy subiendo bastante a menudo. Nos vemos, chao.